momento con Ana Rosenfeld, la abogada del momento, la verdad, también conocida como la doctora de los divorcios, la abogada de los famosos, la abogada de las mujeres. ¿Cómo te llevan estos apodos? Bueno, en realidad me llevan... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen año. En realidad todos estos apodos fueron surgiendo producto de la práctica, porque cuando me entrevistaban se daban cuenta que mi defensa era netamente por los derechos de la mujer, netamente por las largas y duras luchas en tribunales tendientes a lograr buenas cuotas alimentarias, buena división de bienes. Así que de ahí en más empezó todo el tema de la mujer de los divorcios, la mujer de la cuota alimentaria, como digo yo, porque realmente me preocupa muchísimo cómo funciona. Sé que ustedes acá también tienen un sistema muy parecido al nuestro y que la mujer tiene que trabajar muchísimo y luchar mucho en la justicia para poder lograr demostrar con quién estaba casada y qué derechos tienen sus hijos al menos. Vos defendés el 99% de tus casos a mujeres. Sí, el 99% son mujeres y cuando defiendo hombres es porque siento que tienen una causa verdaderamente noble, que es buscar tener contacto con sus hijos. Muchas veces hay situaciones que obviamente son muy largas, no les voy a empezar a contar todos los detalles, pero en líneas generales son mujeres que por alguna razón ponen algún tipo de impedimento para que sus progenitores, para que los hombres estén en contacto con sus niños, cosa que me parece atroz. Hace 30 años que te dedicas únicamente a la abogacía de los divorcios, pero ¿cómo empieza esta abogada mediática? ¿Quién fue tu primer caso? En realidad hace 45 años que soy abogada, me recibí muy jovencita, tengo 64 años y al principio hacía de todo, al principio me dedicaba a todo, porque en definitiva al no tener clientela uno trata de ir relacionándose con la profesión de la mejor manera. Con el paso del tiempo llegué a la conclusión que los derechos de la mujer eran los más vulnerados y que realmente eran los derechos que quería defender. De hecho está que mi primer relacionamiento, como preguntas, con el mundo de la farándula tuvo que ver con la señora Moria Kazán, tuvo que ver con Ramón Ortega, Ramón Palito Ortega y su familia, que en ese caso no era un divorcio, sino que eran otras cuestiones que tenían que ver con los derechos del honor, cuando tu nombre está siendo mal usado y eso hace que vos generes daños y perjuicios. Y después, bueno, fue llamándome mucha gente que se dio cuenta que realmente no era solamente estar en la tele, porque la gente piensa que por estar en la tele no trabajas, y no es así, ¿eh? Yo no tengo tiempo de estar en la televisión en todos los programas que te convocan, sino que elijo donde puedo tener un micrófono y transmitir un mensaje. Gracias entonces por elegirnos. Y bueno, y yendo al caso del momento, ¿no? Al caso de Artés. Sí. Perdón, Camila, antes de pasar al caso de Artés, que es fundamental para hablar con la doctora Rosenfeld, yo quería decirle, tenemos la sensación de que la doctora es una militante de la justicia y jurídica fundamentalmente, una militante mujer, y quisiera aclarar esto de la igualdad de derechos. En realidad estamos hablando de la igualdad subjetiva de las mujeres, ¿verdad? No igualarnos a los hombres. Bueno, por supuesto, yo siempre digo que hay que respetar el género, hay que tener hay que amar verdaderamente al prójimo y no competir, sino que estar todos en un plano de igualdad, no solamente en el derecho, sino también en la vida cotidiana. No tenemos por qué avasallarnos, ni tenemos por qué generar una grieta, decir los unos contra los otros. Nosotros entendemos que la igualdad tiene que partir del derecho de que la persona que reclame algo sea vista ante la ley o ante la vida o ante el mundo de la misma manera, sin necesidad de decir no, porque es hombre puede abusar de una mujer o la mujer quiere ponerse a la altura del hombre desde un lugar que obviamente no podemos competir. Hay hombres que hacen determinado tipo de tareas en la vida cotidiana y hay mujeres que hacen otro tipo de tareas. Así que nos tenemos que respetar mutuamente. No tenemos que generar esa situación de litigio que nos hace enfrentarnos, que verdaderamente no conduce a nada. Te digo más, en un momento yo tenía hasta la confusión de decir que yo era era femenina, no feminista, pensando que hablar de feminismo era como hablar de, no sé, un extremo, una lucha
casi te diría terrorista, porque era una pelea. Todo lo que terminaba en ismo tenía la idea de ser guerra. Y aprendí que ahora ser feminista implica defender los derechos de la mujer, pero como te vuelvo a decir, no desde el lugar de una batalla, sino desde el lugar de somos iguales. Claro. Cuidémonos, protejámonos, lo que vos querés también lo puedo querer yo, y no porque vos tengas una situación de poder o el género masculino te permite usufructuar el patriarcado de la manera en que lo estás mal utilizando. Ana, ahora qué difícil es, siendo abogada de famosos, de personas que están acostumbradas a estar en los medios, a dar entrevistas permanentemente, ¿no? Me imagino tus conversaciones con esos clientes para qué decir y qué no decir, porque a veces es el tema de la prensa que te preguntan una cosa y otra y te llevan a decir cosas que de repente no es el momento ni hay que decirlas, ni el momento adecuado. Soy bastante prudente. Créanme que más allá que ustedes verdaderamente son muy buenos periodistas, o sea, en general, ya indagan, preguntan y quieren saber, yo tengo que tener el límite propio, no solamente de la ética profesional, tengo que saber qué puedo decir y qué no puedo decir, sino que fundamentalmente sé qué me avala el cliente a contar y qué es lo que el cliente no quiere que trascienda. Obviamente, en la Argentina hubo una época donde todos decían, porque si hablas de nuestra relación, o sea, una de las partes, te pongo un bozal legal. ¿Se acuerdan del famoso bozal legal? Que una persona decía, no, de mí no podés hablar. Pero obviamente hoy la libertad de prensa y la libertad de expresión puso un límite. Podés hablar siempre y cuando no me lastimes, no hables mal de mí, pero de lo que vos viviste al lado mío, como mujer o como hombre, lo podés contar perfectamente, porque es tu vida, tu vivencia. Por supuesto, buscando el equilibrio de no lastimar. Pero, por supuesto que la prensa es inquisidora, quiere tener la primicia, quiere tener la nota, quiere tener la info, y bueno, yo tengo que tener el límite propio de qué es lo que se puede contar y qué es lo que no debo contar. Ana, yendo específicamente al caso de Juan D'Artés, me acuerdo que me llamó la atención por todo esto que hablábamos, ¿no? De tu defensa constante con casos de mujeres, cuando inicialmente agarras el caso de Juan D'Artés, cuando se inicia el juicio contra Calu Rivero. Contame cómo fue que llega a vos el caso y por qué tomás la decisión de tomarlo. Bueno, en mi vida con D'Artés hubo dos instancias. Cuando me convoca por la situación que se había generado con Calu Rivero, me junto con él, me junto con su mujer María, y verdaderamente me traen en pruebas toda la información y toda la documentación que verdaderamente era muy clara, pero muy clara y muy contundente, que era lo que yo tenía que defender, que eran los derechos de un señor, que se llama Juan D'Artés, que estaba siendo maltratado mediáticamente por una info que verdaderamente no tenía ningún tipo de sustento ni ningún tipo de respaldo. ¿Por qué? Porque ella empezó diciendo que primero fue abusada, que después fue acosada, que después terminaron siendo besos inapropiados en un set de grabación. Y yo vuelvo a decir lo que dije en ese momento y fue por lo que me puse en su momento la camiseta de Juan. Partamos de algo, estamos en un set de grabación. Hoy los que nos están mirando nos ven solamente a Cami y a mí, pero sepan que alrededor nuestro hay un montón de personas que están siendo testigos presenciales de una situación. Cámara, grabaciones, microfoneado y un montón de gente de la producción. Es obvio que no puede haber un abuso delante de tanta gente y que nadie lo haya notado. Y cuando verdaderamente había que promocionar la novela, era muy claro que la misma Calu Rivero decía, tenemos que calentar la pantalla. Y calentar la pantalla, hoy por hoy, no es un beso cerrado, un beso sin fuego, como las escenas hoy que se hacen en la televisión y en las novelas o en las películas, son escenas fogosas y verdaderamente había una química entre los dos que permitía transmitirle a la pantalla qué era lo que realmente querían decir. Había amor, había pasión, había un montón de cosas, pero se apagaba la cámara y eran dos personas que tenían su vida privada. Entonces, en ese momento sentí que el nombre de Juan estaba siendo verdaderamente lastimado, no solamente en su trayectoria, sino también en todo su trabajo y en su familia. Hasta ahí lo defendí y verdaderamente entendí que él tenía razón y que este juicio lo iba a ganar. Después pasaron cosas. ¿Cuándo cambia tu percepción y cuándo decís es momento de que yo realmente me tengo que retirar de esto porque no
no me parece que vaya sea por este camino. Miren, no hay dos Anas. Yo soy una única persona con principios muy puestos sobre la tierra. Y en el tema de Juan y Calu Rivero, le sigo creyendo al señor Juan D'Artés. El problema está que cuando empiezan a surgir un montón de versiones, vuelvo a decir, no soy jueza, yo no le puse el dictamen ni lo sentencié a Juan. Simplemente entendí que precisamente por no haber dos Anas, yo no podía seguir siendo la abogada de una persona que en ese momento iba a estar sentado en un banquillo siendo acusado de algo que es mi límite en la vida y como profesional. Jamás defendería a una persona ni sospechada, ni acusada, ni denunciada por un tema tan delicado, un hombre de 45 años y una niña de 16. Ana, ¿cómo te afecta la denuncia del Colegio de los Abogados tras dejar el caso D'Artés? Miren, a nadie le gusta una denuncia, pero yo entiendo que mi ética jamás fue violada, tengo derecho a elegir a qué cliente defiendo y a qué cliente no. Y mi abandono profesional no tuvo ningún tipo de consecuencias. ¿Por qué? Porque el código de ética me exige y me obliga a continuar durante 10 días con su representación. Por supuesto que la cara visible del tema no fue Ana Rosenfeld, porque yo tenía mi convicción de que yo no me iba a exponer en las cámaras a hablar de algo con lo que no comulgo. Pero mi estudio jurídico, gente de mi estudio, sí concurrió durante 10 días a seguir sosteniendo la causa en defensa de Juan. O sea que éticamente no he violado absolutamente ningún código. Y respecto a que si conté públicamente que abandonaba el caso, la gente linkeó que mi renuncia podía tener que ver con que al día siguiente la persona denunciada iba a ser Juan. Pero eso corre por la prensa. Además, un tema tan público como fue lo que al día siguiente era la audiencia de Calu Rivero con él, obviamente me llamaban de todos los programas, de todos los canales para decirme a qué hora es, dónde es. No, señores, no me llamen más a mí, no soy la abogada de D'Artés. Doctora, ¿qué pasó después de abandonar el caso? Vos dijiste públicamente que te gustaría pedirle perdón a Calu, hablar con ella. No, yo no dije eso. Yo lo que dije es que después de mi renuncia, si yo me encontraba con Calu, obviamente hubiera hablado desde otro lugar, hubiera entendido muchas cosas de las que contó, pero de ninguna manera a mí Calu Rivero no me hizo nada. Así que en definitiva yo no le tengo ni que pedir perdón a ella, ni ella pedirme disculpas a mí. Es simplemente que el caso de ella, dije públicamente, fue un detonante para que otras personas se animaran a hablar. Pero ella no me hizo nada, ni yo a ella, así que el perdón hacia ella no es simplemente si en algún momento yo hice algo que otras mujeres pudieron no animarse a contar y bueno, yo con mi camiseta que es muy fuerte me la puse, pero en algo que vuelvo a decir, el tema de Calu Rivero para mí era un tema absolutamente ganado en la justicia. Lo que pasa es que al señor D'Artés se le juntaron otras cosas que hicieron que su ánimo y su imagen y su familia y su persona tuvieran que tomar los recaudos que tomaron. Más allá de haber abandonado el caso D'Artés por tus principios éticos y morales, ¿qué te parece? ¿Qué opinás? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál de todas? Bueno, de cómo está Juan, de cómo lo ven, de hasta dónde se puede meter la gente, de por qué los abogados no quieren seguir trabajando con él. Mira, después de hacerle primero privada la renuncia tanto a Juan como a María, obviamente después la hice pública. Primero se enteraron Juan y María, no es que se enteraron por los medios que yo dejaba de ser su representante. Pero nunca más volví a hablar con él y vuelvo a decir, está todo en manos de la justicia, así que será la justicia en definitiva la que le ponga un título. Lo he hablado muchas veces con ustedes, incluso en otros programas, donde les digo que la justicia social o la justicia mediática llega mucho antes que la justicia de tribunales. Eso es lo triste, porque mientras tanto tenés que estar lidiando con muchas situaciones donde vos no podés ni ofrecer defensa y obviamente lo único que recibís son ataques. Ana, justo referente a eso, con el ¿Cómo tema es tu relación, por ejemplo, con Burlando, que fue otro de los abogados que también dejó el caso D'Artés?
Bien, lo amo, somos re amigos con Fernando, nos conocemos hace muchísimos años. Ustedes saben que el círculo de los abogados, que generalmente estamos en los medios, es un círculo muy pequeño, donde yo siempre digo que todos tenemos que tener no solamente buena onda, sino compartir muchas cosas, porque compartimos un micrófono y el mensaje que le damos a la gente a veces resulta ser una lección. No necesariamente ni Fernando ni yo somos ni maestros, ni la máxima autoridad, pero obviamente tenemos mucha experiencia en la calle, en la profesión, con los libros y con los casos prácticos. Entonces, como digo siempre, este micrófono le puede servir a muchas personas que nos están escuchando para saber qué reclamar, qué pedir y obviamente consultando a su abogado. Cami, perdón, quería hacerle una pregunta a la doctora Rosenfeld. Una pregunta más. En el programa en este momento, justamente también para aclarar, porque bueno, el caso Juan D'Artés es un caso del que se habla todo el tiempo, así que... Están hablando en el piso, dicen. No yo sí tengo retorno. Estás escuchando, Ana, perfecto. Gracias, abogada. Gracias. Yo quería hacer una pregunta. Sabemos que el accionar jurídico y el accionar de la justicia van estrechamente ligados. Sin embargo, en algún momento escuchamos decir que la justicia argentina es machista. Esto es, y si es así, ¿cómo convive una letrada como usted, una militante jurídica, y una justicia aparentemente machista? ¿Y cómo es machista? ¿En qué se ve que es machista? Bueno, al principio es machista, no hay discusión, lo digo desde el día 1 que me puse el título de abogada en el cuerpo y dije, voy a las lides judiciales a pelear por los derechos. Ahí me di cuenta que la mujer, para probar sus derechos, tiene que trabajar el doble, tiene que demostrar que el hombre con el que vivía, por ejemplo, tenía tal actividad, tal trabajo, pagaba, no sé, el colegio, las expensas de la casa, los impuestos. El día que se separa, la mujer queda absolutamente desprotegida. El hombre dice, no, la casa donde vivimos no es nuestra, querida, la alquilamos. ¿Cómo la alquilamos? La compramos juntos, la construimos juntos. No, pero por un tema impositivo, está en nombre de una sociedad. Con lo cual, la justicia más fácil le crea al hombre. La mujer, para demostrar que lo que está reclamando es de ella por derecho propio, tiene que laburar, tiene que conseguir abogados que obviamente trabajen mucho para demostrar que los chicos iban al colegio y que el padre pagaba la cuota del colegio, que tenían una medicina o una obra social y que el padre la pagaba, que vivían, que tenían un estándar de vida. ¿Y por qué? Eso significa que la justicia, al principio, durante mucho tiempo, le crea al hombre. La mujer es la que tiene que hacer un esfuerzo verdaderamente impresionante para demostrar que lo que ella reclama es correcto y es ajustado a derecho. Así que la justicia, en principio, es machista, aún habiendo juezas mujeres. Ana, haciendo referencia un poco a que no era justiciera con el caso de D'Artés, pero hay muchos justicieros en las redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay buena legislación en Argentina con respecto a las redes sociales? En este caso todavía no se ha comprobado si hay muchas denuncias con el caso de Juan D'Artés, está en un proceso. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que de repente han sido escrachadas en las redes sociales y que no han sido, que la justicia los ha declarado, que no han sido culpables, ¿no? Que son inocentes? Bueno, yo tengo el juicio más famoso, por no decir el único, que Twitter tiene no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Twitter hasta ahora jamás recibió un juicio por ser una red social, como digo yo, una red cloacal, donde la gente lastima, hiere, agrede, demuestra lo peor de sí, su discriminación, su odio racial, la violencia de género, todo lo capitaliza a través de las redes. Este aquí, que a diferencia de Google y Yahoo, que son buscadores, bibliotecarios, como dijo la Corte Argentina, que su única labor es subir info sin verificar su autenticidad, Twitter tiene lo que se llama un contrato con el usuario. Y ese contrato lo viene incumpliendo sistemáticamente. A partir de mi juicio, porque la verdad que me siento la creadora, de hecho está que Twitter está en una situación frente a la Corte Argentina muy mal posicionado, porque Twitter, o sea, la primera instancia, la Cámara, y ahora estamos esperando una resolución de la Corte, han dicho claramente que los derechos personalísimos están por encima
de cualquier cosa. Por lo tanto, la defensa que debe hacer la red social Twitter es fundamental de la persona. Entonces, el juicio se lo estoy haciendo a Twitter, porque imagínense lo que implicaría demandar a cientos y cientos de miles. Yo he sido TT, como le dicen, Trending Topic, por haberme bajado o por haber decidido no tener la defensa en mi estudio de Juan D'Artés. Trending Topic no fui porque me dijeron que era rubia de ojos verdes o que linda mi campera. Fui porque, obviamente, la mitad me felicitaba y la otra mitad me atacaba. Pero uno se tiene que exponer a cumplir con sus principios. Pero Twitter tiene la obligación de bloquear, de desactivar todas las redes que de alguna manera, a través de nombres fantasmas, de nombres inventados, a través de dibujitos que uno no sabe quién está detrás y cuentas que andás a ver en qué isla, en qué provincia, en qué lugar del mundo se construyeron. Twitter tiene la obligación de cuidarte. Así que mi consejo es, señor, señora, independientemente de que usted le quiera hacer un juicio a fulano, mengano, sultano que la agredió, hay algo más importante que eso, que es la propia red la responsable. A partir de mi juicio, Twitter empezó a incorporar, no sé si ustedes vieron, que dicen si deseas bloquearlo, si quieras denunciarlo, si deseas hacer un montón de cosas. Esas normas antes no existían. Soy la creadora. Estoy feliz porque logré... No, volviendo brevemente al caso de Juan D'Artés, mucha gente se pregunta qué es lo que va a pasar a nivel judicial, ¿no? Y bueno, que la justicia se expida sobre si es culpable o no, que quién es, en definitiva, quien debe hacerlo. ¿Crees que se va a llegar en algún momento a esa instancia, teniendo en cuenta además que Juan D'Artés se fue junto a su familia a vivir a Brasil, donde además no puede ser extraditado por ser un ciudadano de ese lugar? Como dije antes, hay condenas que son sociales y públicas mucho antes que las jurídicas. Obviamente, como abogada, yo brego solamente porque la sentencia la firme un juez. Porque obviamente el ser humano, como dije antes, la mitad dice una cosa, la mitad opina otra. Te quieren los que estás de su lado, te odian los que estás opinando en contra. Entonces, todo eso hace un gran ruido en las redes, en la sociedad, en los medios, que obviamente anticipan fallos. Cuando yo decidí defenderlo a Juan es porque no había habido ninguna denuncia, me refiero a Calu Rivero, ¿sí? En ningún tribunal. Y soy de la vieja escuela y creo que todos los abogados tenemos que tener la camiseta de la vieja escuela. Concurra a la justicia. A veces no estás preparada para concurrir a la justicia en el momento que te pasan las cosas, porque obviamente uno necesita estar preparado psicológicamente, a veces el paso del tiempo cura situaciones, y hoy a lo mejor la gente se anima a decir cosas que antes no contaba, pero tenemos que hacer un antes y un después. Tenemos que decir, bueno, a partir de ahora, todo lo que pase de ahora en más, o de un tiempo a esta parte, tiene que ir a la justicia sí o sí. Cosas que pasaron hace 20 años, hacerlas públicas y no tener el respaldo de una denuncia en tribunales, a mí como abogada, como mujer del derecho, me preocupa, porque si no es tierra de nadie. Estamos ante un riesgo muy grande en la sociedad y ante una exposición donde todo vale. Y vuelvo a decir, lo último que voy a colgar es mi título. Lo voy a súper cuidar y por lo tanto entiendo que el día que hice mi juramento dije, la justicia es la que tiene que juzgar, no nosotros como sociedad. Perfecto. Ana, bueno, hasta en las vacaciones te hacemos hablar de trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Hasta cuándo te quedas en Punta del Este? Hasta el 4 de febrero, el primer día hábil de tribunales en Buenos Aires, ya estoy ahí. Así que es que esta es mi segunda casa de verdad. No solamente vengo hace 40 años a Punta del Este, sino que estoy en casa. O sea, para mí ahora no estoy hablando de trabajo. Yo estoy viviendo y mi vida acá en Punta del Este es maravillosa porque realmente tienen algo que adoro, que es este agua, este cielo, la gente. Son muy cálidos, son muy cariñosos y me siento en casa. Buenísimo, Ana. Bueno, muchísimas gracias. A disfrutar entonces de los días que te quedan. Espero que mejore el tiempo. Igual siempre hay cosas para hacer, aunque el tiempo esté un poquito feo. Gracias por acompañarnos. Así es.
No, un placer. Gracias a ustedes. Gracias, Cami. Divina, nos reencontramos en un ratito nada más. Ahora momento de la receta, ya son las 3 minutitos pasadas las 11. Ya